Para esta sesión hablaremos acerca del abordaje del paciente con diarrea crónica como parte de uno de de las patologías que en ocasiones es primordial para el médico de primer contacto conocer, porque depende mucho, y esto lo hablaremos más adelante, depende mucho del mecanismo fisiopatológico que esté en cuestión. Es la patología que podamos pensar nosotros y con ello poderle brindar o un tratamiento provisional, derivarlo al servicio de especialidad de gastroenterología, por ejemplo, o incluso si fuera necesario solicitar algún estudio ya un poco más específico. Por definición, mencionamos que una diarrea crónica es la disminución en la consistencia de las evacuaciones o un aumento en el número de las deposiciones. Podemos tener aumento en el número de las deposiciones, pero si la consistencia de las evacuaciones son normales, estamos dentro de un contexto de pseudodiarrea. Necesitamos que tenga un periodo más igual o mayor a 4 semanas para poderla catalogar como diarrea crónica. Es por esto, entre el término de diarrea crónica y pseudodiarrea, que al momento de estar abordando al paciente importante interrogar sobre el número de las deposiciones, sobre la consistencia de de las mismas, porque dependiendo de lo que nos refiere el paciente es donde nosotros podamos catalogar. Una pseudodiarrea en realidad implica solo vigilancia del paciente. Lo ideal sería que por el número de alimentos que que se consuman al día son el número de las evacuaciones que debamos tener. Cuando tal vez modifican un poco la alimentación, incrementan el número de alimentos al día, pueda resultar en el incremento de las deposiciones, pero que la consistencia sea la más normal. Y esto no habla dentro del contexto, no entra dentro del contexto de diarrea crónica. Entonces, al ser un síndrome multifactorial con un diagnóstico diferencial tan amplio, es importante para el médico de primer contacto conocer tanto los mecanismos fisiopatológicos como las entidades más frecuentes que puedan originar estas situaciones. En cuanto a la prevalencia, ocasionalmente es de 3 al 5% de la población adulta, no es tan grande la prevalencia, sin embargo, esto no implica que podamos tener dentro del servicio de consulta externa a pacientes que cursen con diarrea crónica. Y sobre todo, eh, en tiempos de pandemia es más fácil que presenten complicaciones o secuelas asociadas a infección por COVID y dentro de esas complicaciones o secuelas sea la presencia de alteraciones intestinales. Pasa de repente que el paciente, por ejemplo, pudo haber estado hospitalizado por una infección respiratoria asociada a SARS-CoV-2 y dentro de las secuelas que pudo haber tenido una vez que egresó el paciente, tanto por los medicamentos que pudo haber ingerido, se les pudo haber administrado como parte de la fisiopatología de la infección de COVID, quedó con un problema posiblemente intestinal y esto implica tal vez el aumento de las evacuaciones, el cambio de la consistencia, una distensión abdominal, dolor abdominal ocasional. Entonces, por esto es importante el conocer qué está pasando con ese paciente, el mecanismo fisiopatológico que pudiera estar cursando y con ello poder suponer qué patología en cuestión pudiera ser la causante y con ello iniciarle un tratamiento si es que fuera necesario. Como bien lo mencionamos, es un diagnóstico diferencial muy amplio, abarca desde patologías estructurales, antecedentes de cirugías, carácter inflamatorio, carácter neoplásico o incluso funcional. Aquí lo más destacado sería la cuestión funcional, que es dentro de todas las patologías que engloba la diarrea crónica, es donde el médico de primer contacto entra, tiene la posibilidad de iniciar una terapéutica inicial, adecuada, dirigida, y con ello tal vez evitar la realización de estudios ya un poco más específicos que en ocasiones resultan a veces inaccesibles para el paciente si es que no está dentro de un servicio de salud eh, público. Es por esto que el médico de primer contacto debería de al menos suponer que tal vez sería una cuestión funcional, un carácter funcional, tal vez iniciar un tratamiento dirigido y si
el tratamiento resulta en la disminución o en el mejoramiento de las evacuaciones, pues tal vez ahorramos mucho a ese paciente sobre tal vez algún estudio que en algún momento podamos solicitar. En cuanto a la fisiopatología, es importante reconocer los mecanismos más importantes que engloban dentro de esta diarrea crónica. Vemos en la imagen de la diapositiva cuatro mecanismos en donde podemos englobar a la diarrea crónica. Tenemos desde una diarrea secretora, diarrea osmótica, de carácter malabsortivo, de carácter inflamatorio, y los misceláneos o los múltiples que pueden deberse a varias situaciones. Lo más común o lo ideal es que nos quedemos que dentro de los mecanismos fisiopatológicos más importantes son cuatro: de tipo secretor, de tipo osmótico, de tipo malabsortivo y de tipo inflamatorio. Todos estos mecanismos fisiopatológicos pues invariablemente van a generar la alteración de los solutos a nivel intestinal, la alteración de la barrera intestinal, la permeabilidad, la disfunción de las bombas transportadoras de electrolitos, los cuales, como de manera fisiológica sabemos, nos van a permitir mantener un balance entre líquido extraluminal e intraluminal. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos, en cuanto a una diarrea secretora, las características más importantes es que el paciente deba de cursar con diarreas acuosas, diarreas abundantes y que ceden al desayuno. Importante recordar em, esta semiología porque es lo que nos va a dar la pauta para saber o para englobar al paciente dentro de uno de estos cuatro mecanismos y suponer qué está pasando o qué patología en cuestión pudiera ser la que está afectando al paciente. Dentro de las enfermedades o de las patologías que se engloban dentro de una diarrea secretora tenemos una colitis microscópica, pacientes diabéticos, una enteropatía diabética, tumores secretores, tumores que puedan asociarse a tumores neuroendocrinos, péptido intestinal vasoactivo, somatostatina, gastrina o incluso tumores de sustancias vasoactivas, tanto tumores carcinoides que puedan generar en el paciente diarrea secretor. En el caso de la diarrea osmótica, esta diarrea osmótica puede estar asociado ante el uso crónico de laxantes, el uso crónico de antiácidos de tipo malabsortivo, en el caso de hidratos de carbono, lactosa, fructosa o sorbitol, que puedan llegar a generar la presencia de esta diarrea osmótica. En cuanto a las diarreas mal absortivas, van a incluir a todos aquellos trastornos que van a afectar la superficie del intestino, tanto como enteropatías, sobrepoblación bacteriana de intestino delgado, también conocida como SIBO. Podemos tener también algunas infecciones como yardiasis o bien alguno de los procesos involucrados dentro del proceso de digestión de nutrientes. Llámese malabsorción de ácidos biliares, insuficiencia pancreática exócrina, que nos van a prácticamente a generar el aumento de esas evacuaciones, pero aquí lo importante es conocer el antecedente que tenga ese paciente. Por otro lado, las diarreas de origen inflamatorio son aquellas que van a implicar un daño estructural en la mucosa del colon. Dentro de estas, o dentro más bien de las patologías que se van a incluir con daño estructural, tenemos desde la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa, crónica idiopática, enfermedad de Crohn, colitis indeterminadas, colitis microscópicas, infección también por Clostridium difficile o incluso algunas formas de SIBO. Recordemos otra vez SIBO, es sobrepoblación bacteriana de intestino delgado, que van a condicionarse o que va a conllevar a una colonización colónica. También podemos tener colitis isquémica, algunas situaciones de malignidad, adenomas vellosos, carcinoma colorectal, actividad tumoral severa asociada a una a patología posobstructiva. Entonces, como bien los mencionamos, estos cuatro factores
importantes dentro de de la fisiopatología, es importante reconocerlos. Importante, como bien lo mencionamos, identificar antecedentes del paciente, identificar sintomatología, que es lo que nos va a dar la pauta para saber qué está pasando con ese paciente. Y finalmente las cuestiones misceláneas, a las cuestiones múltiples, pueden deberse a deficiencia enzimática, mecanismos inmunes, patologías autoinmunes, enfermedades de la colágeno, alteraciones de la permeabilidad, que todo esto nos va a generar también la presencia de diarrea crónica. En el caso, por ejemplo, de pacientes con alergia a proteína de la leche, enfermedad celíaca por intolerancia al gluten, entran dentro de estos mecanismos múltiples. También podemos tener alteraciones sobre, ya lo mencionamos, sobre la cuestión vascular, cuestiones isquémicas, sobre la permeabilidad intestinal y que prácticamente nos va a generar estos cuatro mecanismos. Recordémoslos nuevamente: diarrea secretora, diarrea osmótica, malabsortiva y de origen inflamatorio. Es por esto que volvemos a hacer mención el tipo de mecanismos fisiopatológicos que nos van a generar la presencia de estas alteraciones como parte de esa diarrea crónica. Ya lo hemos mencionado, una historia clínica detallada es la clave dentro de la evaluación del paciente con diarrea crónica, ya que alguno de los antecedentes o combinaciones de los mismos nos pueden orientar hacia una causa probable. Importante siempre, en primer lugar, entender lo que el paciente define como hábito intestinal normal, que en algunas ocasiones puede caracterizar como un número aumentado de movimientos defecatorios, pero de consistencia normal. Y es lo que hablábamos al principio. Podemos tener una pseudodiarrea, es decir, que el paciente mencione el aumento de las evacuaciones, pero que la consistencia de esas evacuaciones sea normal. A diferencia, si recordamos la definición de diarrea crónica, podemos tener aumentos sí en las evacuaciones y cambios en la consistencia de las mismas en un periodo igual o mayor a 4 semanas. Entonces, como parte de ese interrogatorio importante, y mencionarle al paciente que nos refiera bien cómo son esas evacuaciones, cada cuánto, cómo es la consistencia. Incluso nos podemos apoyar de la famosa escala de Bristol. Esa escala o esquema de Bristol se lo podemos mostrar al paciente cuando a veces se les dificulta describir en este caso las características de las evacuaciones y nos puede permitir saber cómo son sus evacuaciones, cómo es la frecuencia, cómo son las deposiciones y con todo ello integrar ese diagnóstico. Con frecuencia, el paciente puede definir a diarrea como heces sueltas, frecuencia aumentada de heces, de consistencia disminuida, urgencia a la evacuación, en ocasiones la presencia de tenesmo. Sin embargo, cuando llegamos a tener propiamente características físicas de estas evacuaciones que se acompañan de volumen grande, presencia de lientería, por ejemplo, que es la presencia de alimentos no digeridos, creatorrea, perdón, o heces flotantes, podemos mencionar que tal vez se trata de una cuestión malabsortiva y que tal vez el sitio de afección puede estar en intestino delgado o en la unidad funcional pancreato biliar. Recordemos nuevamente que si nosotros tenemos volumen grande, lientería, esteatorrea, creatorrea o heces flotantes asociado a las evacuaciones, pues prácticamente nos va a dar la pauta de pensar en dónde está ese paciente, en dónde está la afección de ese paciente. En ocasiones, cuando se habla de trastornos inflamatorios, el volumen puede ser variable, a diferencia de un trastorno malabsortivo. Puede hacerse acompañar de dolor, urgencia a la evacuación, un sangrado de tubo digestivo o incluso anemia asociado a ese sangrado. Si estamos hablando dentro de los trastornos colónicos, normalmente las diarreas son diarreas acuosas, de volumen pequeño, sin restos de alimentos. Y finalmente, cuando la cuestión o el sitio de infección pudiera ser una cuestión funcional, normalmente puede ocurrir durante el día, podemos tener
asociados a los periodos postprandiales. El volumen puede ser distinto. En ocasiones las evacuaciones pueden ser cambiantes. El mismo paciente los llega a mencionar. Tal vez un día las evacuaciones son normales, al siguiente día puede tener sí la presencia de diarrea, al otro día puede tener tal vez dolor o complicación al momento de la evacuación, dificultad para la evacuación. Sin embargo, pues prácticamente el conocer estas características de estas evacuaciones nos puede permitir evidenciar dónde pudiera estar el sitio de infección y con ello poder iniciar, si fuera necesario, algún tratamiento oportuno. Es entonces, volvemos a hacer hincapié tanto en la diapositiva pasada. Recordemos mecanismos fisiopatológicos, diarrea secretora, diarrea osmótica, malabsortiva e inflamatorio, nos va a generar estos mecanismos fisiopatológicos y que van a generar esta diarrea, que van a ser de tipo malabsortivas, pacientes con evacuaciones de volumen grande, lintería, esteatorrea, creatorrea o heces flotantes. De tipo inflamatorio, volumen variable, puede acompañarse de dolor, urgencia a la evacuación, sangrado de tubo digestivo, anemia, de tipo inflamatorio, perdón, de tipo funcional, ya lo mencionamos que pueda ocurrir en cualquier o durante todo el día y normalmente asociado a un periodo postprandial. Es entonces que es importante identificar estos mecanismos que lo que nos va a dar la pauta es saber cómo vamos a abordar a ese paciente, qué tal vez estudios podamos solicitarle o incluso, si fuera necesario, derivarlo a especialidad. En esta imagen de la diapositiva vemos un pequeño esquema que nos puede orientar aproximadamente en saber qué podemos hacer con ese paciente. Vemos de arriba hacia abajo, primero importante recordar la historia familiar, importante saber o considerar si existen trastornos parecidos a los que cursa el paciente que puedan relacionarse con enfermedad inflamatoria intestinal, enteropatías autoinmunes, enfermedad celíaca o incluso alguna alteración colónica que también nos pueda de padecimientos o incluso cáncer, carcinoma colorectal. Dentro de esta historia familiar, importante recordarlo. Lugar de origen o viajes recientes como parte de infecciones endémicas, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, esporia tropical o incluso diarreas crónicas postinfecciosas. Enfermedad inflamatoria intestinal postinfecciosa también nos puede condicionar la presencia de diarreas. Por esto es importante investigar qué está pasando con ese paciente. Si el paciente pueda tener una alergia, atopias, y esto pues nos habla tal vez de que el paciente curse con una enteritis o una colitis eosinofílicas. El uso previo o el uso actual de medicamentos. Recordemos, y vamos a regresarnos un poquito, recordemos que el uso de medicamentos crónicos, laxantes, malabsorción de lactosa, fructosa, sorbitol, puede llegar a condicionarnos la presencia de diarreas de tipo osmóticas. El uso de laxantes, el uso de antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, antibióticos, clindamicina, macrólidos, amoxicilina y quinolonas. En ese orden es la frecuencia o la incidencia de la presencia de diarrea crónica ante el uso de estos medicamentos. Es más fácil que el paciente pueda llegar a generar diarrea crónica por el uso de clindamicina que por el uso de quinolonas. Puede pasar, pero por el orden de frecuencia, primero es clindamicina, después macrólidos, amoxicilina y finalmente quinolonas. Recordemos que también dentro de los mecanismos fisiológicos o dentro de la farmacocinética y farmacodinamia de este tipo de medicamentos, incrementa el tránsito intestinal. Es por esto que si por alguna razón el paciente está sometido a tratamiento con eritromicina, claritromicina, dentro de los efectos secundarios es el aumento de las evacuaciones, tanto en la frecuencia de las evacuaciones como la consistencia, la disminución de la consistencia de las mismas.
Entonces, puede formar parte de los efectos secundarios, pero también por esa situación es importante indagar si el paciente está bajo un tratamiento o incluso acaba de terminar un tratamiento. Inhibidores de la recaptura de serotonina también nos puede generar la presencia de diarrea, colchicina, misoprostol, antihipertensivos, ocasionalmente, bueno, más bien normalmente los antihipertensivos que llegan a generar diarreas crónicas, olmesartán o incluso otro tipo de inhibidores de angiotensinas y ECAs, beta bloqueadores. Igual, es en el mismo orden. Primero olmesartán, después IECAS y al final beta bloqueadores. Y normalmente los antihipertensivos nos van a generar una diarrea de carácter inflamatorio. Nuevamente recordemos volumen variable, dolor, urgencia, sangrado de tubo digestivo. Ha pasado que pacientes sometidos a antihipertensivos de tipo olmesartán, valsartán, se presentan 2, 3 meses después por el incremento en las evacuaciones, distensión abdominal, dolor abdominal, variación de las evacuaciones y eh, sangrado de tubo digestivo bajo. Entonces, es importante también indagar en este tipo de situaciones. No es prácticamente regla general que todos los pacientes sometidos a un mesartán o eh, algún otro fármaco lleguen a condicionar el sangrado de tubo digestivo, por ejemplo, o una diarrea de carácter crónico, pero sí es importante tenerlo presente al momento de estar valorando a ese paciente. En aquellos pacientes con control diabético, el uso de acarbosa, orlistat o biguanidas también puede generar la presencia de diarreas crónicas. El uso de levotiroxina, tratamientos cardiovasculares, digoxina, quinidina, también nos pueden condicionar desde la presencia de enteropatías, diarrea osmótica secundaria al uso de estos fármacos, diarrea oportunista por la presencia de Clostridium, sobre todo ante el uso de antibióticos. Inmunosupresores, pacientes sometidos a tratamientos oncológicos o incluso ante el uso de litio, también nos puede generar la presencia de este tipo de evacuaciones. Pacientes sometidos a cirugías gastrointestinales previas nos pueden condicionar síndrome de vaciamiento gástrico acelerado, sobrepoblación bacteriana de intestino delgado, síndrome de intestino corto, diarrea por ácidos biliares. Es muy común, también esto ténganlo presente, es muy común. Pacientes sometidos a colicistectomía, en algún momento, no todos tampoco, pueden llegar a generar diarrea por ácidos biliares. Y esto es muy común y en ocasiones tal vez confundimos el diagnóstico, iniciamos un tratamiento tal vez no adecuado, pero si nosotros investigamos, indagamos, el paciente tiene antecedente de colicistectomía y tal vez ante la ingesta de grasas abundantes, alimentos con mucho, con condimentos, puede llegar a generar en algún momento diarreas de tipo inflamatorias por la presencia de ácidos biliares. Si el paciente va a decir ocasionalmente o al menos una vez al mes, tiene diarreas o que tal vez tras la ingesta de ciertos alimentos empezó con las evacuaciones, tal vez no le tomó mucha importancia, ya pasaron más de 4 semanas y el paciente pues prácticamente va al servicio de consulta refiriendo esta sintomatología, el tiempo de evolución que lleva, pero dentro de ese antecedente es esa cirugía gastrointestinal. Infecciones gastrointestinales previas, ya lo mencionamos, enfermedad inflamatoria intestinal postinfecciosa, pacientes con sprue tropical, pacientes nuevamente con sobrepoblación bacteriana de intestino delgado, diarreas funcionales, pero asociados a una infección. En el caso, por ejemplo, de infección por COVID, puede pasar que dentro de esas secuelas el paciente quede con una secuela permanente de alteraciones intestinales que incluyan esas diarreas. Entonces es importante investigar qué ha pasado con ese paciente, si está asociado a alimentos, intolerancia, alergias, infecciones, enfermedades autoinmunes de la colágena o metabólica, ya lo mencionamos, miopatías, neuropatías, nuevamente sobrepoblación bacteriana del intestino delgado. Pacientes con antecedente de pancreatitis, pacientes diabéticos pueden generarnos una insuficiencia pancreática, una alteración neuroendocrina y eso también nos llega a condicionar la presencia de esas evacuaciones.
Ya lo hemos mencionado en la diapositiva pasada, esta diarrea crónica asociada a medicamentos, más de aproximadamente 700 medicamentos se han visto implicados como causa de diarrea. Normalmente constituye el 7% de los efectos secundarios asociados al uso de estos fármacos. Normalmente, ya los mencionamos, antibióticos pueden condicionar disbiosis, que puede incrementar el riesgo de una infección por Clostridium difícil. Ya los mencionamos anteriormente, clindamicina, aztreonam, amoxicilina, carbapenem, cefalosporinas, tetraciclinas, macrólidos y quinolonas nos van a condicionar la presencia de una diarrea crónica, como parte de ese mecanismo fisiopatológico. Ya lo mencionamos para los AINES, analgésicos no esteroideos, inhibidores de la bomba de protones, inhibidores de la recaptura de serotonina, pueden condicionarnos también la presencia de diarreas, tanto, eh, sobre todo afecciones a nivel colónico, colitis microscópicas, aumentan también el riesgo tanto de afecciones linfocíticas o colagenosas, sobre todo ante el uso de este tipo de tratamientos. Los inhibidores de angiotensina, ya los mencionamos, pueden inducir cambios intestinales similares a los de la enfermedad celíaca con un cuadro similar. La mayor asociación puede estar descrito y está reportada en la literatura el uso de olmesartán. En el 94% de los casos nos empieza a referir el paciente la presencia de diarreas. Otros inhibidores de angiotensina también pueden asociarse a este tipo de padecimientos, telmisartán 2%, ibersartán 1.6%, valsartán 1.2%, losartán 0.8% y eprosartán 0.4%. En cuanto a los agentes antineoplásicos, normalmente este tipo de fármacos, por la agresividad del medicamento y ante la actividad antitumoral, puede presentarse como efecto secundario. Podemos presentar o podemos evidenciar en el paciente la presencia de erosiones, ulceraciones, diarrea leve moderada, megacolon o enteritis necrosante. Y finalmente, en aquellos pacientes que están sometidos a un control de peso, o control de glicemia, ocasionalmente pueden generar mala absorción de hidratos de carbono, lo cual físicamente en ese paciente va a presentar meteorismo, va a presentar esteatorrea, disbiosis, diarrea y dolor abdominal. Ocasionalmente, ante el uso de metformina, es muy común y está muy descrito que ese paciente pueda llegar a condicionar la presencia de diarrea. En el caso de Orlistat, fármaco que se ha empleado para control de peso, al ser un inhibidor de lipoproteína lipasas, puede generar la disminución de absorción de grasas, puede condicionar la presencia de esteatorrea y este incluso es un efecto secundario que es importante recordárselo al paciente porque en ocasiones puede tener tal vez una ligera incontinencia asociada a la presencia de estas evacuaciones esteatorreicas. En ocasiones puede ser incómodo que tal vez el paciente tal vez está realizando sus actividades y pueda tener este tipo de accidentes. Entonces es importante recordar y tener bien presente parte de los efectos secundarios de todos estos fármacos se asocian a la presencia de diarrea. Es entonces que si nosotros conocemos esa farmacocinética y farmacodinamia, podemos adelantarnos y tal vez mencionarle al paciente que sí pueda tener alguna de estas alteraciones, pero hasta cierto punto pueda ser normal. Una vez que se suspende el tratamiento, como parte de ese algoritmo de abordaje diagnóstico terapéutico, en teoría se tendrían que disminuir o mejorar o aliviar esas evacuaciones. En cuanto a las diarreas asociadas a procedimientos posquirúrgicos, existen, ya los mencionamos, diversos procedimientos quirúrgicos que pueden alterar la anatomía o la fisiología gastrointestinal, ya sea de forma temporal o de forma permanente. Las vagotomías tronculares pueden resultar en síndromes de vaciamiento gástrico acelerado, particularmente se pueden asociar a procedimientos de antrectomía. En aquellos pacientes con funduplicatura pueden asociarse diarreas o distensión abdominal postprandial. En las resecciones intestinales extensas que incluyen varias áreas de absorción como ilio terminal o válvula ileocecal pueden generar diarreas mal absortivas. Esto es importante recordarlo.
En el caso de procedimientos que implican colecistectomía, pueden asociarse diarreas por ácidos grasos, importante también recordarlo, ya los mencionamos. Y finalmente, procedimientos que incluyan cirugía bariátrica, dentro de las complicaciones pueden llegar a condicionar síndrome de mala absorción o diarrea osmótica como parte de, del mecanismo fisiopatológico asociado posterior a la cirugía bariátrica. Otro tipo de procedimientos pueden generar SIBO, pueden generar disminución de la acidez gástrica, éstasis, pueden generar tal vez reflujo de contenido colónico hacia ilion cuando hay una restricción de la válvula ileocecal, y todo esto pues invariablemente va a desencadenar en la presencia de esa diarrea tanto osmótica o de tipo malabsortiva. Normalmente las diarreas asociadas a procedimientos quirúrgicos pueden ser malabsortivas o de tipo osmóticas. En cuanto a las enteropatías, estas enteropatías también ya los mencionamos en las diapositivas pasadas, nos pueden generar la presencia de estas evacuaciones. Vemos en la imagen de la diapositiva, normalmente cuando existe síndrome de malabsorción intestinal, podemos tener diarreas explosivas, la presencia de esteatorreas, creatorreas, lientería o heces flotantes, que es la característica del tipo de las evacuaciones cuando hay afección de intestino delgado. En cuanto a las cuestiones autoinmunes, podemos tener la presencia de enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn, asociado a medicamentos, ya los mencionamos, antihipertensivos, analgésicos no esteroideos, inmunosupresores. eh, También pueden generar sangrado tubo digestivo alto o bajo, en este caso sería bajo, y anemia asociado a ese sangrado. Radioterapia exposición también es importante que en algún momento pueden generar síndrome de malabsorción intestinal. Las causas infecciosas, estas causas infecciosas también es importante recordarlas. Incluyen desde el esporio tropical, sobrepoblación bacteriana de intestino delgado, SIBO, yardiasis, perdón, enfermedad de Whipple, infección por virus de inmunodeficiencia humana, pacientes con tuberculosis, pacientes con asociados a enfermedad por Helicobacter pylori también nos pueden generar trastornos enteropáticos, trastornos malabsortivos y la presencia de esas evacuaciones. En el caso de los trastornos infiltrativos y neoplásicos, también pueden generarnos la presencia de las evacuaciones, algunos tumores neuroendocrinos, ya los mencionamos, productores de sustancias vasoactivas, gastrinomas, bipomas, tumores carcinoides intestinales. En el caso de los pacientes con alergias alimentarias, desnutrición, espurio idiopático, también nos llegan a condicionar síndrome de mala absorción intestinal. En el caso de las colonopatías, también tenemos asociados ciertas características de las evacuaciones. Normalmente son síntomas de predominio postprandial, la presencia de cólicos, urgencias, heces líquidas de volumen pequeño. Nuevamente hacemos el hincapié. Cuando se trata de alteraciones enteropáticas, normalmente los volúmenes son grandes. En el caso de las colonopatías, los volúmenes son pequeños y que esto invariablemente nos va a generar las evacuaciones que pueden ser acuosas, pueden ser evacuaciones sanguinolentas, cuando es de carácter inflamatorio, podemos tener la presencia de cólicos y ante esta sintomatología tenemos varias entidades que nos pueden provocar todas estas manifestaciones. Dentro de las causas autoinmunes tenemos la presencia de enfermedad de Crohn, CUSI, colitis microscópica, ya sea de tipo linfocítica o colagenosa. En cuanto ante el uso de medicamentos, nuevamente antibióticos, analgésicos no esteroideos, inmunosupresores, ante el uso de radioterapia aguda o crónica, incluso inmunoterapia. También nos puede llegar a condicionar este tipo de alteraciones a nivel colónico. Infecciones crónicas, ya les mencionamos, presencia de infección por Clostridium difficile, Campylobacter jejuni, Yersinia pestis, enterocolítica, citomegalovirus, entamoeba histolítica o Cryptosporidium pueden condicionarnos la presencia de
de diarreas crónicas. En el caso infiltrativo neoplásico, colitis eosinofílica, amiloidosis, adenomas vellosos nos pueden condicionar también. eh, Tumores neuroendocrinos, adenomas, carcinoma colorectal como parte de las manifestaciones de este tipo de entidades y que en ocasiones pueden asociarse también con diarreas sanguinolentas. Y finalmente, cuestiones quirúrgicas, cirugía colónica previa, colitis por derivación, sigmoidectomía, colectomía subtotal o total, trastornos motores o funcionales como parte de una diarrea funcional, síndrome de intestino irritable o síndrome de intestino irritable postinfeccioso, también a nivel colónico nos puede generar todas estas alteraciones. Bien, ya que mencionamos la gran mayoría de las entidades que nos pueden condicionar este tipo de diarrea crónica, las características de las evacuaciones, las entidades, es importante darle un adecuado abordaje diagnóstico terapéutico. Y este abordaje van a existir, como ya lo mencionamos, múltiples pruebas diagnósticas que van a estar dirigidas al sitio de origen, al mecanismo fisiopatológico. Recordemos esos mecanismos: secretor, mal absortivo, osmótico. Van a existir múltiples biomarcadores, tanto en aliento, fecales, urinarios, serológicos, pruebas de malabsorción o pruebas histológicas que nos van a dar pie o pauta para saber qué está pasando con ese paciente y qué tal vez el tratamiento que podamos brindarle a ese paciente. Nuevamente recordamos los mecanismos fisiopatológicos. Recuerden estos mecanismos fisiopatológicos porque es lo que nos va a dar la pauta para saber cómo vamos a abordar ese paciente. Vemos en la imagen de la diapositiva los diagnósticos diferenciales asociados a el mecanismo fisiopatológico del paciente. Vemos que podemos tener diarrea crónica de tipo acuosa, de tipo grasa y de tipo inflamatorio. Dentro de la tipo acuosa tenemos dos o tres tres subdivisiones de tipo secretorio, osmótica y funcional. En cuanto a la cuestión grasa que puede entrar dentro de esa mala absortiva, síndrome de mala absorción o mala digestión. Y finalmente la cuestión ulcerativa. Simplemente recordar estos mecanismos fisiopatológicos y las entidades que podamos tener englobadas. En cuanto a una secretora, alcoholismo, enterotoxinas bacterianas, enfermedad de Crohn, síndromes congénitos, colitis microscópica, medicamentos o posquirúrgico. En cuanto a los móticos, recordemos síndrome de malabsorción de carbohidratos, enfermedad celíaca, el uso de laxantes o antiácidos. Si es funcional, pues prácticamente tal vez ante el nulo antecedente, tal vez quirúrgico, el antecedente de algún fármaco en cuestión, podemos englobarlo como funcional. Dentro de la cuestión inflamatoria, perdón, malabsortiva, grasa, el síndrome de malabsorción, la presencia de amiloidosis, enfermedad, sprue celíaco, el antecedente de bypass gástrico, el uso de medicamentos, isquemia mesentérica, sprue tropical, enfermedad de Whipple, puede condicionarnos esta cuestión. Y finalmente el tipo inflamatorio, nuevamente enfermedad de Crohn, diverticulitis, colitis ulcerativa, presencia de infección por Clostridium difícil, neoplasias, carcinoma de colon, linfoma, adenocarcinoma velloso, radiaciones que pueden condicionarnos toda esta cuestión. Y es importante recordar ese mecanismo fisiopatológico. Y finalmente, ¿cómo vamos a hacer ese abordaje diagnóstico? Importante, hacemos hincapié y que es prácticamente lo que nos va a dar la pauta para saber cómo vamos a abordar ese paciente. Vemos en la imagen de la diapositiva la presencia de una historia clínica dirigida, un interrogatorio dirigido, un examen físico, donde vamos a incluir todo ese diagnóstico diferencial y esto nos va a dar la pauta para saber cómo vamos a categorizar a ese paciente. Sí, lo vamos a categorizar dependiendo del mecanismo fisiopatológico, si es inflamatorio, si es acuoso, si es graso, mal absortivo. Y dependiendo
de cada característica es tal vez el tipo de estudio de laboratorio que podamos incluir. Vamos de arriba hacia abajo. En cuanto a un historial clínico, pues siempre va a ser el primer paso dentro del abordaje de cualquier enfermedad. Importante siempre entender exactamente lo que los pacientes quieren mencionar cuando hay una diarrea. Puede tener realmente no diarrea, tal vez una incontinencia por una impactación fecal. Importante conocer el volumen, frecuencia, consistencia de las heces para diferenciar si es una diarrea crónica como tal o una pseudodiarrea. Indagar en el historial de viajes, viajes hacia los trópicos, si hay presencia de diarreas con sangre, si hay alguna otra alteración, pérdida de peso, anemia, algo que nos pueda dar pauta para saber, incluso historia familiar, la ingesta de los alimentos que podamos, que pueda consumir el paciente, que nos va a permitir dar la pauta para saber por dónde orientar el diagnóstico. En cuanto al examen físico, pues simplemente nos puede orientar también a otros datos, evidenciar tal vez pérdida de peso, la presencia de linfadenopatías, si hay alguna alteración, por ejemplo, alteración oculares, en el caso de una epiescleritis o exoftalmia, si estamos frente a un paciente con hipertiroidismo o enfermedad inflamatoria intestinal, en ocasiones cambios dérmicos, dermatitis herpetiforme, que pueda generar o puede estarse asociado a una enfermedad celíaca, por ejemplo. El examen abdominal también es importante realizarlo en busca de cicatrices, entre cicatrices, perdón, antecedentes quirúrgicos, valorar ruidos intestinales, si hay hipermotilidad, sensibilidad, la presencia de masas que puedan asociarse a un proceso tal vez neoplásico. Si fuera necesario realizar un examen rectal con la finalidad de buscar sangre oculta en heces, la presencia de fístulas, si hay alguna ulceración, si hay heces impactadas. Normalmente es siempre una exploración física, en este caso dirigida hacia la cuestión gastrointestinal, con la finalidad de ver qué está pasando con ese paciente, buscar un dato que nos pueda orientar hacia un mecanismo fisiopatológico y con ello alguna entidad clínica. Volvemos a lo mismo. Si es una cuestión grasa, podemos excluir un defecto anatómico, podemos solicitar radiografías, una sigmoidoscopía, colonoscopía, biopsia, excluir insuficiencia pancreática, solicitar tal vez niveles de quimiotripsina y dependiendo de estos niveles, si es positivo o negativo, confirmar o descartar el diagnóstico. Si es de tipo inflamatorio, determinar tal vez si existan sangre oculta en heces, si lo hay o no lo hay, solicitar o valorar, solicitar calprotectina, niveles de calprotectina y con esto confirmar o descartar una enfermedad inflamatoria. Y finalmente, en la cuestión acuosa, normalmente se puede determinar el anión gap osmótico a nivel fecal. Si está alto, normal o bajo, nos puede determinar ciertas alteraciones. Si está alto, normalmente es de tipo osmótico y con ello, pues prácticamente determinar qué está pasando con ese paciente. Tal vez es una intolerancia a la lactosa, si hay una cuestión, un gap osmótico normal, poder tal vez determinar que pudiera ser una cuestión funcional. Si es una cuestión funcional, si hay modificación de la dieta y hay mejoramiento de los síntomas, nos quedamos con la cuestión funcional. Pero si al modificar la dieta continúan las manifestaciones, tal vez es solicitar un panel celíaco. O en el caso de una cuestión con gap osmótico bajo, podemos determinar que se trate tal vez de una cuestión secretora y con ello pues determinar infecciones, bacterias, solicitar tal vez una sigmoidoscopía, una colonoscopía, sangre oculta en heces, niveles hormonales, tal vez algún otro estudio, un perfil tiroideo, perfil hormonal sobre adrenocorticotropina, todo esto con la finalidad de ver qué está pasando con este paciente y con ello saber por dónde podemos abordarlo.
dependiendo de las características y de ese mecanismo fisiopatológico. En esta otra diapositiva vemos de manera extendida los tipos de prueba que podemos solicitar en ese paciente, los ejemplos que podamos emplear y la utilidad diagnóstica. Vemos de arriba hacia abajo pruebas de aliento, pruebas fecales, pruebas o marcadores urinarios serológicos, si estamos frente a una cuestión malabsortiva, qué tipo de estudios podamos solicitar, estudios radiológicos, de motilidad, endoscópicos o histológicos, que es prácticamente toda la gama de estudios que podamos solicitarle en ese paciente. Desde una prueba de aliento con glucosa, una prueba de aliento de lactulosa para saber si tal vez exista una sobrepoblación bacteriana de intestino delgado, medición de lactoferrina, cuando hay o sospechamos de enfermedad inflamatoria intestinal, proteína C reactiva, anticuerpos, antitransglutaminasa, IgA, anticuerpos, antivinculina, todo esto para tal vez descartar alguna enfermedad celíaca, síndrome inflamatorio intestinal postinfeccioso, CUSI o enfermedad de Crohn, si estamos frente a una malabsorción, carotenocélicos, grasa en heces, elastasa fecal, estudios de motilidad. Normalmente se llega a ocupar cápsula de motilidad inalámbrica para determinar el tránsito intestinal, si es lento o acelerado, y con ello tal vez y determinar que la causa sea un vaciamiento acelerado asociado a esa diarrea. Si tenemos la opción de solicitar estudios radiológicos o endoscópicos o incluso histológicos que nos van a dar prácticamente el diagnóstico definitivo asociado a una descripción microscópica y que nos va a dar la pauta para solicitar, perdón, para iniciar algún tratamiento o incluso derivarlo a especialidad. Normalmente, el médico de primer contacto puede solicitar desde un estudio radiológico, un estudio endoscópico, tal vez un estudio serológico. Prácticamente lo que nos va a dar la pauta es la semiología del paciente. Si tal vez sospechamos de algo distinto o incluso podamos iniciar un tratamiento y no hay mejora con el tratamiento, podamos derivarlo a especialidad con un diagnóstico presuntivo, dependiendo de las características de las evacuaciones. Y ya tal vez el médico especialista pueda solicitar desde el uso de una cápsula de motilidad, el solicitar una biopsia, estudios de malabsorción, algo ya un poco más complejo que le pueda permitir llegar a un diagnóstico definitivo. Hablemos un poquito de las pruebas diagnósticas, biomarcadores de aliento, biomarcadores fetales o biomarcadores urinarios. En cuanto a los de aliento, prácticamente la base o el fundamento de los biomarcadores de aliento es permitir determinar niveles de hidrógeno o niveles de metano exhalados tras la administración de un sustrato. Normalmente estos sustratos pueden ser glucosa, lactulosa, lactosa, fructosa o sorbitol. Estas pruebas realizadas normalmente nos sirven para establecer si existe fermentación bacteriana intestinal del mismo sustrato que estamos ocupando y que normalmente pueda asociarse a sobrepoblación bacteriana a nivel intestinal. Normalmente se da un rango de positividad si existe un aumento de 10 a 20 exhalaciones con respecto al soplo basal y normalmente se debe de medir 5 horas posteriores a la ingesta de ese sustrato. En cuanto a los biomarcadores fetales, normalmente o idealmente no se recomienda el solicitar un copropultivo por la baja sensibilidad y por la baja especificidad. En ocasiones podemos caer en que tal vez si existe alguna alteración en cuanto a las evacuaciones, lo que nos va a dar la pauta para saber qué está pasando con ese paciente es solicitar un coprocultivo. Y en realidad no. Existen otro tipo de biomarcadores fetales que podemos emplear y con ellos determinar qué está pasando con ese paciente. Dentro de estos marcadores, normalmente son tres los que se llegan a emplear: calprotectina, lactoferrina y elastasa. Estos tres marcadores nos van a permitir, si es un resultado positivo, indicar que exista alguna inflamación a nivel de pared intestinal o a nivel de pared colónica, y esto nos va a dar la pauta para poder solicitar una colonoscopía o una ileoscopía. Finalmente, los marcadores urinarios, estos marcadores nos van a permitir medir
la relación lactulosa-manitol a nivel urinario una vez posterior a la administración de 50 mililitros combinados con 10 gramos de lactulosa y 5 gramos de malitol. Un resultado positivo mayor a 0.030 se considera que existe una alteración entre la eliminación de estos dos marcadores, lactulosa y mannitol, y nos pueda permitir discernir entre causas inflamatorias y no inflamatorias intestinales. Si son positivos, da cuestiones inflamatorias a un valor positivo mayor a 0.030 y si es negativo, prácticamente nos daría la pauta para saber que no existe alguna alteración intestinal asociado a esas evacuaciones. En cuanto a los biomarcadores serológicos, podemos solicitar velocidad de segmentación globular, proteína C reactiva, anticuerpos para la detección de enfermedad celíaca. Normalmente se puede solicitar este panel celíaco. Estos anticuerpos, antitransglutaminasa tisular IgA, es la mejor prueba no invasiva en personas mayores de 2 años para saber o identificar o diferenciar que tal vez ese paciente puede estar cursando con una enfermedad celíaca. Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad entre 95 y el 97%. Dado que se están valorando anticuerpos IgA, es importante también valorar o medir la concentración de anticuerpos en sangre, porque en ocasiones puede resultar un falso negativo. Y esto es porque el paciente no tiene la producción adecuada o ideal de inmunoglobulina A. Entonces, para poder tener un resultado confiable, es siempre, recuerden esto, solicitar aparte de los anticuerpos antitransglutaminasa tisular, solicitar inmunoglobulina A. Cuestiones genéticas asociadas a enfermedad celíaca, podemos solicitar alotipos HLA DQ2 y DQ8 que nos puedan determinar que tal vez el paciente puede cursar con enfermedad celíaca aproximadamente entre el 25 y el 30% de la población, pero también pudiera estar relacionado a hepatopatías, alrededor del 45%, o trastornos funcionales digestivos, alrededor del 53%. Otro tipo de enteropatías o colonopatías de tipo inmune también nos pueden ayudar el solicitar este tipo de anticuerpos antienterocíticos o anticuerpos anticélulas caliciformes que al resultar positivos nos puedan orientar tal vez a la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn o incluso alguna cuestión de tipo tumoral, nos puede dar la pauta, sobre todo la presencia de velocidad de segmentación globular positiva y la proteína C reactiva positiva. Las pruebas de mala absorción, estas pruebas de mala absorción ya las mencionamos en la diapositiva pasada. Podemos tener tanto el uso de carotenos séricos, grasa fecal, pruebas de vejilosa, pruebas de insuficiencia pancreática o incluso mala absorción de ácidos biliares. Y esto pues prácticamente nos va a dar la pauta para ver dónde está el problema y qué está pasando con ese paciente. En cuanto a la absorción de carotenos séricos, estos betacarotenos siempre van a requerir mecanismos de absorción a nivel de pared intestinal. Se considera un valor normal arriba de 130 microgramos, un rango entre 112 y 385. Se considera sugestivo para un problema intestinal, síndrome de absorción intestinal deficiente entre 100 y 130. Y cuando prácticamente es positivo y altamente sugestivo es cuando las concentraciones son menores a 60 microgramos en mujeres y menores de 50 microgramos en hombres. Y esto nos puede dar la pauta para pensar o sospechar que se trate de un síndrome de absorción intestinal deficiente. En cuanto a la medición de grasa fecal, la determinación de estas grasas se realiza, perdón, de forma cualitativa y de forma cuantitativa. Si es de tipo cualitativa, mediante tinción de Sudán, podemos observar más de 100 glóbulos en un diámetro mayor a 4 gramos por campo. Y esto nos da una sensibilidad del 76 hasta el 94% y una especificidad
del 95 y hasta 99%. Y si lo hacemos de forma cuantitativa, se considera anormal mayor a 7 gramos en un periodo de 24 horas. Y esto pues prácticamente nos puede indicar malabsorción severa, una insuficiencia pancreática, trastornos biliares o incluso una causa neuroendocrina. Normalmente cuando tal vez solicitar carotenos séricos no es posible o incluso no resulta tan útil la prueba de carótenos, podemos solicitar grasa fecal y con las dos poder hacer un diagnóstico ya un poco más completo. Prueba de degilosa, utilizado normalmente para establecer si existe malabsorción secundaria a un defecto de pared intestinal. Normalmente se deben de administrar 25 gramos de degilosa vía oral más 50 mililitros de agua y recolectar orina en un periodo de 5 horas. Se considera anormal menos de 4 gramos o anormal 16% de excreción. Y esto prácticamente ya lo mencionamos que nos hablaría de algún defecto de pared, algún síndrome de malabsorción intestinal. En el caso de las pruebas de insuficiencia pancreática, podemos solicitar tres pruebas: pancrealaurin, diastasa fecal y la prueba de estimulación de secretina o colecistocinina. La primera prueba normalmente se debe de administrar dilaurato de fluoresceína junto con una porción de carbohidratos y grasa. Y tras recolectar durante 8 horas podemos determinar el porcentaje de esta prueba. Normalmente se considera anormal menor al 30%. Puede llegar a tener una sensibilidad del 82% y una especificidad del 91%. Eso es en el caso de esta prueba de pancrealaurin. En el caso de la estasa fecal, normalmente un valor anormal se considera menos de 200 microgramos sobre gramo. Y esto pues prácticamente nos puede dar la pauta a saber o identificar que exista algún problema pancreático, una insuficiencia pancreática, tal vez un tumor pancreático que nos puede estar generando todas estas alteraciones. Finalmente, las últimas pruebas que mencionamos, la prueba de colecistocinina, pueden ser también pruebas de mala absorción, pero más adelante las mencionaremos. Y finalmente la mala absorción de ácidos biliares. Ya los mencionamos, normalmente cuando hay un antecedente quirúrgico podemos llegar a presentar este tipo de mala absorción. Podemos solicitar la medición de 7-alfa hidroxicolesterona, factor de crecimiento de fibroblastos o medición de ácidos biliares fecales por 48 horas. Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 40%. Es por esto que en ocasiones, a veces, por el tipo de prueba que se puedan solicitar para la absorción de ácidos biliares, antes de tal vez solicitarlos, podemos hacer un periodo de prueba. Periodo de prueba tras la administración de colestiramina o colestipol, y si con esto mejoran las evacuaciones, tal vez prácticamente con eso haríamos el diagnóstico, antes de tal vez solicitar este tipo de pruebas que ya los mencionamos y que en ocasiones no son de difícil acceso. Otro tipo de pruebas, pruebas de motilidad. En estas pruebas de motilidad es administrar una cápsula de motilidad inalámbrica en donde nos va a permitir medir cambios de pH, cambios de presión, cambios de temperatura, y lo cual nos va a evidenciar si hay alguna alteración a nivel de intestino delgado. Un tránsito lento, por ejemplo, puede inducir sobrepoblación bacteriana intestinal. Un tránsito acelerado nos puede generar vaciamiento prematuro de contenido intestinal, y esto pues prácticamente nos va a dar el pie a que existan sustancias a nivel intestino, a nivel intestino grueso, a nivel colónico, que no sean digeridas y que esto condicione una diarrea osmótica. Normalmente el tiempo promedio de motilidad oscila entre los 4.6 horas. Se considera rápido cuando es menos de 2.5 horas y se considera lento cuando es mayor a 6 horas. Esta es la pauta sobre las pruebas de motilidad. Los estudios radiológicos podemos solicitar desde una placa simple de abdomen, evidenciar si hay alguna alteración anatómica, estudios de tránsito intestinal o incluso tomografías o resonancias
donde tal vez podamos identificar algún tumor secretor, particularmente los tumores neuroendocrinos, si hay algunas calcificaciones en el caso de pancreatitis crónica, algún defecto de llenado, nos permite también identificar algunas otras causas inflamatorias, sobre todo dependiendo de las características o de la morfología del tránsito intestinal, de la resonancia o de la tomografía, poder sospechar que tal vez el paciente pueda cursar con una enfermedad de Crohn, una o que simplemente sea un síndrome inflamatorio intestinal, pero todo asociado a los cambios radiológicos o a los patrones radiológicos que podamos evidenciar al momento de tomar los estudios. Estudios endoscópicos también se pueden solicitar, apoyan aún más el diagnóstico de diarrea crónica, nos va a permitir confirmar lesiones macroscópicas tal vez o incluso solicitar biopsias para permitir un estudio histológico y que nos va a dar pie a un diagnóstico propiamente definitivo. En cuanto a las cuestiones, a la colonoscopia, perdón, esta colonoscopia permite identificar hallazgos macroscópicos que sugieren daño a nivel mucoso, sugestivo de enfermedad inflamatoria intestinal, valorar apariencia intestinal, perdón, apariencia colónica, tomar muestras de biopsia y con ello saber si hay alguna alteración, alguna enfermedad de enteritis o colitis microscópicas o incluso alguna otra condición inflamatoria. Podemos solicitar una esofagogastroduodenoscopía. Este tipo de estudios nos permite en particular valorar a nivel intestinal, sobre todo enfermedad celíaca. En ocasiones en la enfermedad celíaca, perdón, podemos identificar patrones nodulares, reticulares, reducción macroscópica de vellosidades, se pueden solicitar biopsias o en algunos casos solicitar aspirado para cultivo o antibiograma, dependiendo si tal vez se trate de una cuestión infecciosa. Y finalmente, la enteroscopía o videocápsula endoscópica como bien se menciona en la diapositiva, nos va a permitir identificar erosiones, úlceras aftoides, eritema, edema, estenosis luminal como parte de alguna patología inflamatoria, como parte tal vez en el caso de los pacientes con enfermedad de Crohn, por ejemplo, o incluso si ya tenemos alguna alteración previa, un diagnóstico previo, también nos puede ser útil para darle un seguimiento a ese paciente, no solo como método diagnóstico, sino como método de vigilancia en el caso del uso de la enteroscopía y de la videocápsula endoscópica. Y finalmente, los hallazgos histológicos asociados a esa toma de biopsia por los estudios endoscópicos. Estos estudios o estos hallazgos histológicos pueden o podemos englobarlo en cuatro subtipos y es lo que nos va a dar la pauta para hacer el diagnóstico definitivo. Debemos identificar patrones de atrofia, patrones de infiltrado inflamatorio, el tipo de tensiones que se pueden emplear o incluso los patrones de distribución que nos van a dar pauta para saber qué está pasando con ese paciente. Normalmente en la cuestión de la atrofia se valoran la altura de las vellosidades, la relación de la profundidad de las criptas, si existe o no aplanamiento, grado o distribución de atrofia. Y esto prácticamente pues, nos va a dar pauta para saber si se trata de una enfermedad celíaca, una enteritis eosinofílica, o si incluso podamos tener alguna a nivel colónico, colitis eosinofílica o colitis ulcerativa. En el caso del infiltrado inflamatorio, la presencia de eosinófilos, linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, la distribución de de este infiltrado, perdón, si es a nivel intraepitelial, si es a nivel de la lámina propia, si hay erosiones, úlceras, abscesos como parte de esta inflamación crónica. Las tinciones específicas pueden hacer diferentes tipos de tinciones, los más conocidos y los más empleados, hematoxilina eosina, o incluso otro tipo de tinciones con la finalidad de identificar si hay alguna alteración, algún otro tipo de infiltrado, infiltrado por macrófagos, infiltrados por parásitos, infiltrado de linfocitos, por ejemplo, o incluso de algunas bacterias que también nos puedan dar la pauta para saber
el diagnóstico definitivo del paciente. Y finalmente, el patrón de distribución del daño intestinal, perdón, puede ser a nivel de intestino delgado, a nivel de intestino grueso, dependiendo de las características histológicas de las muestras tomadas por biopsia. Normalmente, en el caso de las cuestiones intestinales, llegan a condicionar un patrón de distribución en parches, sobre todo a nivel de duodeno, yeyuno o ilion. En el caso de la cuestión colónica, normalmente este patrón de distribución suele ser distinto y normalmente puede tener ciertas áreas en donde se localiza esa inflamación, a diferencia de la cuestión intestinal que normalmente suele ser en todos estos segmentos que acabamos de mencionar y que prácticamente conforme se visualicen estos cortes histológicos, nos va a dar la pauta para saber qué está pasando con ese paciente, si es una cuestión celíaca, perdón, una cuestión intestinal o si es una cuestión colónica. Normalmente, cuando hay cuestión intestinal, intestino delgado, podemos tener la presencia de linfocitos intraepiteliales. Normalmente las vellosidades están atrofiadas. En ocasiones podemos tener la presencia de yardias, por ejemplo, o incluso todos estos infiltrados que ya mencionamos normalmente pueden estar asociados a enteropatías. En el caso de las colonopatías, normalmente suelen encontrarse abscesos, microabscesos, distorsión de las criptas, incluso puede llegar a ver si la presencia de infiltrados, sobre todo de linfocitos a nivel intraepitelial, o incluso podemos llegar a tener infiltrado de eosinófilos, no solo linfocitos. Y cuando tal vez evidenciemos este infiltrado por eosinófilos, podamos pensar en una colitis eosinofílica. También cuando hay alguna afección por medicamentos, sobre todo, histológicamente podamos evidenciar colitis focal activa, colitis pseudomembranosa, colitis hemorrágica, isquémica o colitis erosiva. Pero prácticamente estos hallazgos histológicos ocasionalmente se deben de subdividir en estos tipos: atrofia, infiltrado, tinciones y patrones de distribución, que es lo que nos va a dar la pauta. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Ya vimos y ya hablamos dentro de los métodos diagnósticos que podamos emplear, ya los mencionamos en términos generales. Ahora, dependiendo del mecanismo fisiopatológico, es tal vez el estudio que podamos solicitar. Vemos de arriba hacia abajo en un paciente con diarrea en un adulto inmunocompetente. Si es mayor a 4 semanas, se considera crónico. Si es menor a 4 semanas, aguda persistente o subaguda. Crónica, descartar diarrea como efecto secundario de medicamentos, condiciones quirúrgicas preexistentes, si estamos frente a un paciente con colecistectomía, estenosis o colectomía. Si no hay síntomas de alarma, cumple con criterios de Roma, se puede considerar como una diarrea funcional. Diarrea funcional se define como aquella diarrea crónica que no es asociada a una enfermedad orgánica o a una enfermedad estructural. El diagnóstico simplemente se va a basar en estos criterios de Roma 4, que van a estar caracterizados por evacuaciones diarreicas que ocurren, perdón, más del 25% del tiempo, por al menos 3 meses previos y con 6 meses antes del diagnóstico. Y se va a diferenciar del síndrome de intestino irritado por la ausencia de dolor como síntoma predominante. Entonces, diarrea funcional, síndrome de intestino irritado, es diferente respecto a la presencia de dolor. Pueden compartir ciertas características de las evacuaciones, pero si no hay dolor, es diarrea funcional. Si hay dolor, perdón, síndrome de intestino irritado. Eh, mm, mm, mm. Entonces,
Si nosotros al momento de estar valorando a ese paciente consideramos que puede ser una diarrea funcional, podamos tal vez iniciar un tratamiento o podamos pensar en una etiología postinfecciosa, tal vez un sobrecrecimiento de población a nivel intestinal, un esporé tropical si tenemos antecedentes de un viaje a zonas tropicales, una enfermedad inflamatoria intestinal postinfecciosa o un síndrome de intestino, de síndrome de inflamatorio intestinal posinfeccioso y que prácticamente es conocer qué está pasando con ese paciente, las características de esas evacuaciones y tal vez podamos iniciar en este punto un tratamiento o incluso si estamos hablando de un paciente con antecedente quirúrgico de vesícula, podemos iniciar colestiramina o colestipol para darle esa pauta y evitar tal vez solicitar algún otro estudio. Si nosotros tal vez descartamos una etiología posinfecciosa, una diarrea funcional, un síndrome de intestino irritado, o posinfeccioso, esprue tropical o sobrecrecimiento de población bacteriana, y sospechamos de mala absorción, es importante primero descartar síndrome de intestino, de absorción intestinal deficiente. ¿Y qué estudios vamos a solicitar? Biometría, PCR, ácido fólico, tal vez carotenoséricos, búsqueda de yardias, grasa en heces, prueba de degilosa, anticuerpos o perfil celíaco, todo con la finalidad de descartar ese síndrome de mala absorción. Obviamente, lo que nos va a dar la pauta son las características de las evacuaciones. Si tal vez no hay mala absorción y tal vez pensamos en una cuestión inflamatoria, debemos de solicitar calprotectina fecal, lactoferrina fecal y con esto determinar que tal vez se trate de una enfermedad inflamatoria intestinal, un CUS y un Crohn, o si fuera necesario solicitar colonoscopía o una ileoscopía con toma de biopsia. Normalmente, con un valor de calprotectina fecal mayor a 50, se hace el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Si es un valor de lactoferrina fecal mayor a 7,2, podemos sospechar de CUSI o de Crohn. Finalmente, si no hay mala absorción, si no hay diarrea inflamatoria, puede ser que se trate de una diarrea secretora y con ello valorar si existen o no síntomas de alarma, sobre todo las evacuaciones sanguinolentas o pérdida de peso. Y con ello, pues buscar otras enfermedades estructurales, colitis microscópica, enteropatías, diarrea asociada a ácidos biliares. Y tal vez en este punto, más allá de solicitar estudios de, eh, de ácido fólico, biometría, PCR, grasa en heces. Tal vez aquí el punto más importante es solicitar una colonoscopía, una ileoscopía o incluso toma de biopsia para saber qué está pasando con ese paciente y saber si realmente tenemos alguna cuestión de importancia que deba tratarse lo más pronto posible o incluso podamos iniciar un tratamiento provisional en tanto sea valorado por el médico especialista. Y bien, ya para terminar, en esta penúltima diapositiva vemos las causas más comunes que pueden condicionar diarrea crónica. Estas causas vemos de arriba hacia abajo, desde una enfermedad celíaca, infección por Clostridium difficile, una diarrea endocrina, yardiasis, de cuestión infecciosa, de cuestión inflamatoria, enfermedad de Crohn, perdón, colitis ulcerativa, síndrome de intestino irritado, colitis isquémica o colitis microscópica. ¿Qué hallazgos vamos a tener para cada uno? Normalmente pueden ser diarreas, fatigas, anemia en el caso de la enfermedad celíaca. Si estamos con un antecedente de haber tomado algún antibiótico, poder sospechar de infección por Clostridium difficile. Dependiendo de los antecedentes, si hay uso crónico de laxantes o de antiácidos, puede generar una diarrea secundaria a este tipo de medicamentos. La presencia de esteatorrea asociado a yardiasis. Prácticamente es valorar las características de esas evacuaciones y esos antecedentes. Y
Del lado derecho vemos qué tipo de estudios podamos solicitar dependiendo de la sospecha o de la sospecha diagnóstica. Inmunoglobulina A, el panel celíaco, leucocitosis a nivel fecal, podemos tal vez solicitar perfil tiroideo, yardia fecal, por ejemplo, un antígeno de yardia fecal. En ocasiones, ya si fuera necesario, solicitar una colonoscopía, una endoscopía, o incluso una biopsia asociada a esa colonoscopía o una endoscopía para saber el diagnóstico definitivo mediante un hallazgos histológicos. Y ya para terminar, en términos simples, podemos nosotros, como bien lo mencionamos, iniciar una terapéutica provisional o incluso si fuera necesario derivarlo a especialidad. Dependiendo de la causa que esté originando la diarrea crónica, es el tratamiento que se puede emplear. En la diapositiva vemos, si son efectos secundarios a medicamentos, pues prácticamente suspender o considerar el cambio del medicamento para evitar el aumento de las evacuaciones. Si hay una condición quirúrgica preexistente, puede hacerse un tratamiento para diarrea biliar, para un sobrecrecimiento poblacional de bacterias o un tránsito intestinal acelerado. Si es posinfecciosa, normalmente podemos emplear rifaximina, tetraciclinas, ácido fólico, probióticos o colestiramina. Si estamos frente a una enteropatía, podemos hacer uso de budesonida, mesalazina, dieta, modificar la dieta y en ocasiones está muy controversial el uso de probióticos o no. Si tenemos una insuficiencia pancreática exócrina, se deben de restituir esas enzimas de manera oral, enzimas pancreáticas o incluso mejorar la alimentación. Si es una enfermedad inflamatoria intestinal, podemos hacer uso de masalacina, budesonida, esteroides, inmunosupresores o biológicos. Para el caso de la colitis microscópica o eosinofílica, también es la misma situación. Si es diarrea por ácidos biliares, ya lo mencionamos en su momento, colestiramina, colestipol o incluso la modificación de la dieta. Si estamos ante neoplasias, inmunoterapia, considerar terapia blanco diferente o incluso pensar o tratarla como si fuera una enfermedad inflamatoria intestinal. Y finalmente, si es una funcional, rifaximina, probióticos, loperamida, amitriptilina, imipramina o incluso la dieta que puedan modificar mucho los hábitos intestinales y con ello modificar también las evacuaciones. Prácticamente, el conocimiento del paciente con diarrea crónica es tan extenso, tratamos de mencionar los aspectos más importantes, pero es importante considerar de entrada los cuatro patrones fisiopatológicos, que eso es lo que nos va a dar la pauta, una, para saber qué tipo de diarrea tiene, las características de las evacuaciones y cómo abordar a ese paciente o tal vez solicitar algún estudio. En ocasiones tal vez podemos tardarnos más tiempo en solicitar ácidos grasos fecales y que tal vez el paciente necesita una colonoscopia. Por eso es importante saber dónde pudiera estar la afección y con ello solicitar el estudio indicado para tal vez no retrasar tanto el diagnóstico, iniciar un tratamiento adecuado o derivarlo de manera pronta a especialidad.